Bienvenidos a todos una vez más a Biopolítica. Hoy nos va a estar acompañando el ex juez y ex candidato a intendente por la ciudad de La Plata, Luis Arias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, Luis, me gustaría que arranquemos. Te quiero pedir que te presentes en un minuto. Bueno, yo fui juez durante 15 años de mi vida. Me he dedicado al derecho, a lo público, a la política también. He sido precandidato a intendente de la ciudad de La Plata en 2019. Nací en la ciudad de La Plata, me crié en la ciudad de La Plata. Estudié también en esta ciudad, hice mi carrera de grado, de posgrado, cursé el doctorado y, digamos, quiero mi ciudad y voy a trabajar por ella para transformarla. Entre tantas carreras que tenemos acá, elegiste Derecho. ¿Por qué? Bueno, porque siempre tuve una reacción visceral contra la injusticia. Eso es lo principal. Ya en tercer año de la escuela secundaria yo ya sabía que iba a ser abogado. Habíamos pasado momentos difíciles. Era el tiempo en la dictadura militar. Mi padre se había tenido que ir, digamos, perseguido. Y bueno, pasamos momentos muy tristes y yo veía situaciones de enorme injusticia. Pero además en la vida cotidiana siempre me han he reaccionado contra la injusticia. Incluso siendo juez, ya adulto, incluso ahora también. ¿Tu familia tenía alguna relación con el derecho? Sí, mi padre era abogado, mi padre salteño, vino a estudiar a Buenos Aires por la ciudad estudiantil de la Fundación Eva Perón. Seleccionaban chicos humildes pero de buen desempeño en la escuela. Justo ese año mi papá había andado bien, los otros no tanto. Entonces lo invitaron a venir a Buenos Aires a estudiar y él estudió acá toda la escuela secundaria. Después, bueno, vino la revolución, la denominada Revolución Libertadora. Bueno, buscó nuevos caminos, horizontes, fue maestro en una aldea rural de Salta y indígena. Y después vino a estudiar Derecho, ya grande vino a estudiar Derecho. ¿Y en qué momento de tu vida aparece por ahí la política? Siempre estuvo la política en mi vida. La vida es política, ¿no? La política está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas, se ejerce, la vemos en nuestros cuerpos, es biopolítica. La vida, el poder, es un fenómeno que está presente en todas las relaciones humanas. Siempre nos vinculamos a través de relaciones de poder, más o menos asimétricas. El poder está en todo. La vida del hombre es esencialmente política. Y yo, con lo público, siempre estuve vinculado por por la vida que tuve, el tiempo que me tocó desarrollar mi vida, ¿no? Signado por, como te decía, la dictadura militar, amigos de mi viejo que desaparecían, diálogos políticos permanentes en mi casa, encuentros, amigos, compañeros. Fui un militante político cuando fui estudiante universitario, milité en la Juventud Universitaria Peronista. Y después, en la década de los 90, un poco desencantado, decidí concursar para juez y dedicarme al Poder Judicial, al ámbito jurisdiccional. Y recién pude asumir en diciembre de 2003. ¿No? Estuve designado 4 años como juez sin poder asumir. Con designación, con acuerdo del Senado, con todo, ¿no? Pero 12 jueces que peleamos esa jurisdicción contra el derecho administrativo, contra la resistencia del poder político, y recién en diciembre de 2003 pudimos asumir, cuando venía un nuevo tiempo político. Trajiste hace un rato a colación la palabra militante, y es algo de lo que hablamos mucho acá en Biopolítica, y preguntamos, ¿qué es para vos ser un militante? ¿Cómo definirías la palabra militante?
Bueno, a veces el militante se lo asocia con un partido político, pero en realidad la militancia es preocuparse por los otros. El que milita por una causa que considera justa, el medio ambiente, los derechos de la gente, la discapacidad, en fin, está proyectándose más allá de su vida más cercana hacia otros seres humanos, ¿no? Por eso yo valoro la militancia en todos los ámbitos. Y esta época que yo te cuento, de 4 años de jueces sin poder asumir, fue una etapa militante. Militábamos por la implementación de un fuero judicial, un ámbito jurisdiccional donde la gente iba a poder reclamar ciertos derechos frente al Estado. Y fue una militancia también. O sea, no debemos centrarlo exclusivamente en la actividad partidaria, sino que la militancia está presente en todos los ámbitos donde se reclame por un derecho de los demás. No un derecho propio, sino también un derecho de los demás. Uno de los momentos que recuerdo donde vos tomaste protagonismo como militante fue durante la inundación de La Plata en 2013. ¿Qué rol tuviste ahí y qué irregularidades viste? Sí, yo no tomé un rol de militante, y digamos mi rol fue de juez. Lo que pasa es que sentí y padecí muchas presiones políticas frente a la actividad jurisdiccional que estábamos desplegando. Lo que yo intentaba era cumplir con un deber jurisdiccional, más allá de las consecuencias políticas. Y fue un momento muy difícil, muy difícil. Además de la actividad jurisdiccional, tuvimos que convivir con la desgracia de mucha gente que padeció muchísimas consecuencias por esa inundación, ¿no? Los familiares de víctimas que estaban en un estado de shock absoluto, ¿no? Habían perdido todo, su casa, sus pertenencias personales y a sus seres queridos. Realmente fue un momento muy triste, ¿no? Se sintió mucha desolación por falta de alguien que viniera a dar una mano y decir, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué necesitas? ¿No? Quedaron en un estado de absoluta soledad quienes padecieron eso. A partir de ahí surgieron cosas interesantes, ¿no? Porque llamamos al Ministerio de Salud, se generaron programas para la atención de la salud mental, sobre todo a las personas que habían padecido esto. Se generaron subsidios. El ex vicegobernador en ese momento, el vicegobernador en ese momento, que era Gabriel Mariotto, dispuso subsidios para los familiares, para que pudieran, aunque sea, comprarse ropa, porque vos imaginate que ni ropa tenían, no habían perdido todo. Fue un momento muy triste, de mucha desolación, como te digo, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy formas parte, ¿no?, del gobierno que en aquel momento gobernaba justamente la ciudad, formas parte del partido. ¿No hay una contradicción en eso? No, porque yo distingo muy bien. Yo creo que uno puede ser de un partido, pero jamás perder su sentido crítico. Creo que ahí está el desafío. El hecho de pertenecer a un partido no quiere decir, o de tener una simpatía, una adhesión, a veces ni siquiera pertenecer a un partido, tener una simpatía, una adhesión por un determinado sector político, no quiere decir que uno sea un soldado, que tenga que obedecer órdenes y no criticar cuando debemos hacerlo. Esto es realmente sigo siendo crítico en ese sentido, ¿no? Creo que es uno de los déficits que tenemos que superar dentro de distintos espacios políticos. Tiene que haber crítica, tiene que existir un diálogo crítico, ¿no? Sin ánimo ni intención de perjudicar a nadie, simplemente de beneficiarlo, como ocurre en tu familia, ¿no es cierto? ¿Y crees que hoy existe ese diálogo? Se está dando. La fuerza de las circunstancias está haciendo que tengamos que dialogar
sentarnos en una mesa, charlar, escucharnos fundamentalmente. Yo creo que en este momento el Frente de Todos está transitando un momento muy distinto. Ojalá eso se llegue a concretar, ¿no? El peronismo siempre ha tenido una conducción muy centralizada, ¿no? Pero creo que las necesidades políticas, la sociedad está exigiendo otro tipo de construcción política, mucho más horizontal, abierta, crítica, donde si alguien hace algo mal no tenemos que salir a defenderlo. Estamos transitando, yo creo, un proceso muy distinto al que estamos acostumbrados dentro de algunos espacios políticos. Entonces creo que hay un buen contexto como para generar algo nuevo. ¿Y vos en ese contexto qué rol pensás ocupar? Nosotros estamos tratando de concentrarnos en la ciudad de La Plata. Es decir, tal vez no podamos cambiar el mundo, quisiéramos cambiar el mundo, quisiéramos cambiar la realidad latinoamericana, pero no podemos hacer nada de eso si no comenzamos por nuestro entorno. Hay que tratar de modificar el ámbito donde uno se desempeña, donde uno vive. Es el ámbito más cercano que tenemos, lo vecinal, la ciudad. Y yo creo que está todo por hacerse en la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata está estancada hace muchísimos años, sin obras importantes, con una falta de planificación absoluta en el territorio y con una desintegración, cierta desintegración social. Entonces, bueno, hay que trabajar sobre esa realidad. Nosotros nos estamos concentrando en esa realidad y estamos construyendo con una apertura muy distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Coincidimos en los objetivos estratégicos del Frente de Todos, pero somos un poco críticos en cuanto a la construcción política. Queremos una construcción mucho más horizontal que abarque a todos los espacios, no solamente quienes militan políticamente, sino a otro tipo de militancias como lo que vos mencionabas hoy, ¿no? Las militancias de los pueblos indígenas de la Argentina, las militancias feministas, las militancias por los derechos del medio ambiente. Queremos incorporar toda esa diversidad, sentarnos en una mesa, dialogar sobre la ciudad, incluso no solamente con nuestras fuerzas, sino también con otras fuerzas políticas, que tal vez tengamos muchas diferencias en cuanto a la visión, a la ideológica, pero tal vez no tengamos ninguna si tratamos de una cuestión como asfaltar una calle. Entonces, apostamos a una apertura y al diálogo. Creo que esta es lo que caracteriza nuestra construcción política. En el 2019 se habló mucho del diálogo y, sin embargo, acá en la Ciudad de La Plata hubo 5 listas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo te puedo decir lo que hicimos nosotros, pero bueno, acá hay muchas fuerzas políticas, no todos tienen la misma mirada, ni todas tienen la misma mirada. A veces hay muchos egoísmos, mucha ambición personal que obstaculiza la construcción política. Nosotros hemos hecho todo lo posible para lograr la unidad. Hemos participado en diálogos permanentes, propiciamos distintas opciones para lograr la unidad. Luego de haber ganado Florencia Saintud, las elecciones nos pusimos a disposición, acompañamos a Florencia Saintud en cada uno de sus actos, gestamos una foto de unidad de todos los sectores, porque bueno, a otros espacios les costó mucho reconocer el triunfo de Florencia Saintud, pero nosotros pusimos todos los esfuerzos para que lo haga. Y finalmente, bueno, creo que hubo algunos sectores del Frente de Todos que jugaron en contra de
de Florencia, ¿no? De la candidatura de Florencia. Porque hemos ganado, en las PASO sacamos 10 puntos de diferencia respecto de Juntos por el Cambio, todas las listas. Y después perdimos la elección general. Entonces, evidentemente, hubo sectores en Frente de Todos que, digamos, se abrieron, prefirieron apoyar a otros con tal de que los propios no ganen. Entonces, estas cosas... ¿Qué sectores crees que fueron? No, bueno, yo no voy a señalar ningún candidato ni candidata, pero todo el mundo sabe leer y escribir. Entonces, nos han comentado y nos lo comentan los compañeros y compañeras de los barrios. Entonces, bueno, esto es lo que no puede suceder. No podemos salir a decir que la patria es el otro y está paliando a los compañeros hacia adentro. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y esto, bueno, yo creo que el frente se va a ir depurando de todas estas cuestiones. Apostamos a que haya una renovación, un cambio en las estructuras del frente y en la representación. Si Juntos por el Cambio, después de haber destruido el país, de haberlo endeudado a 100 años, de haber provocado un desastre social, de haber aumentado las tarifas a límites incalculables, todavía tiene un caudal electoral importante, es porque de este lado también tenemos déficit de representación, tenemos problemas de representación, no logramos llegar a la gente y convencerlos de que el camino es distinto. Entonces, nosotros creemos que hay que trabajar en esa dirección, de poder dialogar y convencer a toda la ciudadanía platense que es necesario un cambio y una transformación en esta ciudad y que es posible. Nosotros vamos a demostrar, cuando estemos en el gobierno, que es posible otra ciudad. Que podemos salir de este estancamiento que estamos hace años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un plan estratégico consensuado con la mayor cantidad de fuerzas posibles, no solamente los sectores políticos, sino también los sectores empresarios, los clubes de barrio, todos los colectivos que te mencionaba. Vamos a construir un consenso, un plan estratégico para la ciudad, que podamos presentarlo frente al gobierno de la provincia, al gobierno de la nación, y decir, bueno, esto es lo que la ciudad necesita en materia de infraestructura, de transporte. Lo que no podemos hacer es quedarnos callados, abandonarnos a la resignación y decir, bueno, no, esto no lo soluciona nadie, como parece que hacen ciertos intendentes, ¿no? Hace pocos días, yo no me canso de decir, se nos murió una nena carbonizada en una casilla. Los medios lo presentan como un accidente. Y no fue un accidente, esa nena y esa familia se muere de pobreza, como se mueren de pobreza muchísimos, que se les queman las casillas, muchísima gente en invierno. ¿Y por qué? Y porque no hay instalación eléctrica. Entonces por unos cablecitos finitos se cuelgan de la luz, unos cablecitos finitos, no pueden poner un protector térmico tampoco, entonces se incendian. No resiste la sección de los cables y termina incendiando la casilla. Ahora, ¿por qué la gente se cuelga? ¿Porque quieren robar la luz? No, porque EDELAP no le interesa poner un tendido eléctrico en esa región, en esas zonas, porque va a recaudar muy poco, ¿no es cierto? Hay que hacer una enorme inversión en cables transformadores para recaudar poco, entonces no se concentran en esas zonas. El intendente, por más que no sea su competencia, no puede permanecer ajeno a eso. No puede dejar que se siga muriendo gente porque no tienen tendido eléctrico. Bueno, tenemos que hablar con EDELAP, tenemos que ver sus pliegos, si se están cumpliendo, tenemos que hablar con los organismos de control, el OSEBA, tenemos que empezar a exigir a los gobiernos obras de infraestructura en ámbitos donde no tenemos, en fin, hay que moverse. Hay que tratar de solucionar esos problemas de infraestructura, porque si no se nos van a seguir muriendo niños. Con esta gestión de Garro se nos siguen muriendo niños carbonizados. Seguramente. El invierno que viene, para lo que falta este invierno, el invierno que viene, se nos van a seguir muriendo niños carbonizados. Porque es un intendente que no le importa. No le importa la periferia. Hay gente que está sin agua en la periferia,
que tienen que hacer un pozo, una perforación, con mucho esfuerzo han hecho algunos vecinos y son ese vecino el que le distribuye el agua al resto, que van con baldecitos a juntarla. Entonces nosotros tenemos que atender esas realidades y tratar de tomar el control del territorio para que no, digamos, terminar con esta forma de crecimiento de la ciudad que viene desde los años 90, que es a través de los barrios cerrados y las ocupaciones de tierra. No hay desarrollos urbanísticos diferentes a eso. Bueno, tenemos que tratar de priorizar desarrollos urbanísticos equilibrados. Cuando fuiste destituido, denunciaste que fueron por fallos que molestaron al poder de turno. En ese momento estaba Mauricio Macri como presidente. ¿En qué quedó todo eso hoy? ¿Seguís esperando alguna respuesta? Sí, claro. Lo vamos a llevar a todas las instancias judiciales, porque realmente fue un atropello institucional, que no solamente afectó a mí en lo personal, que me afectó mucho, sino también afectó lo institucional, porque fue un mensaje hacia el interior del Poder Judicial. Miren, con ciertas cosas no se metan, porque les va a pasar esto. El juzgado a mi cargo era un juzgado que, en primer lugar, estaba al día. Digamos, un pergamino que pocos juzgados pueden exhibir, estar al día. No teníamos denuncias de nadie, ni de litigantes, ni de abogados, ni de empleados. Nos elegía el colegio de abogados, que ustedes saben está más ligado a otro sector político, hace una encuesta todos los años con la Facultad de Ciencias Económicas y para, digamos, de algún modo medir la atención en la mesa de entrada, la calidad y la prontitud de los despachos, el tiempo que se toma el juez para decidir. Hacen una encuesta donde le preguntan a los abogados litigantes cómo evalúa el servicio jurisdiccional. A nosotros nos daba primero en todo y nos distinguían, nos daban una distinción todos los años con un diploma donde decía que éramos el mejor juzgado. El último me lo dieron, lo fueron a recibir mis compañeros de trabajo. Mientras me destituían, me premiaban. Entonces, pues fíjate, ¿no? Qué paradójico. Yo nunca no tenía denuncias de ningún tipo. Viví siempre mi sueldo y me aboqué exclusivamente a la función jurisdiccional. No daba clases siquiera en ninguna facultad. No dedicaba mi tiempo a otra cosa que no sea el juzgado. ¿Extrañás eso? ¿Ejercer como juez? Yo creo que fue una etapa en mi vida. Estábamos orgullosos de lo que hacíamos. Las sentencias que se dictaban en el juzgado se enseñaban como novedades en muchas universidades, no solamente acá, sino del mundo, en España, en México. La Corte Interamericana hace poco citó un fallo nuestro, nunca cita un fallo un juez de primera instancia. Citó. Entonces, bueno, estábamos muy orgullosos con lo que hacíamos. Teníamos un buen equipo de trabajo. O sea, no tenían motivo alguno para destituirme. ¿Qué hicieron? Tomaron decisiones judiciales y las presentaron como si fueran irregularidades. Y las decisiones judiciales en sí mismas no pueden ser sometidas a un juzgamiento disciplinario, porque es parte de la garantía de independencia que tenemos los jueces. No podemos ser juzgados por el contenido de nuestras decisiones judiciales. Es como la libertad de prensa para el periodismo. Imagínate un periodista que tuviera que dar cuenta en los tribunales todo el tiempo porque entrevista a Arias o entrevista a otra persona, porque dice tal cosa y dice tal otra. No sería posible si tuviera esa espada de Damocles en la cabeza. Bueno, por eso también tenemos los jueces a protección, que no podemos ser juzgados por el contenido de nuestras sentencias. Bueno, eso hicieron. Me juzgaron y tomaron 21 sentencias, y entre ellas la de inundación de La Plata, y las presentaron como si fueran irregularidades. Y no solo eso, me armaron una causa penal, donde yo no me amparé en mi fuero, fui a prestar declaración indagatoria, pero me apretaron con eso, ¿sí? Con una causa penal, por una decisión judicial en el contexto de la inundación. O sea, ¿cuál era el delito? Abuso de autoridad, porque yo, según ellos, por una decisión judicial abusé de mi autoridad.
Entonces, pero claro, lo presentan a través de prensa, lo que es el lawfare en la Argentina, ¿no? Y 21 irregularidades, no dicen de qué. Bueno, viene un fiscal, te procesa. Bueno, la gente le cierra y algo hizo, algo habrá hecho. Aparece de nuevo el algo habrá hecho de la época del genocidio, ¿no? Bueno, eso es lo que sucedió. Y por supuesto fue una gran injusticia. O fíjate, al comienzo, que yo creo que estuvo motivada fundamentalmente por la afectación económica que provocaron mis fallos a las distribuidoras eléctricas, de suspender los aumentos tarifarios. Particularmente Rogelio Pagano, que con un negocio que hizo con Vidal, un negociado, se quedó con las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Una empresa llamada DESA se quedó con las 4, algo que nunca ocurrió. Las distribuidoras eléctricas de la provincia, que son Edelab, EDEA, EDEN y EDES, se las quedó él. Las compró a un precio vil, porque en tiempos donde las tarifas estaban planchadas, con un crédito offshore, ni siquiera puso dinero, y después que tuvo las 4 distribuidoras, Vidal le aumentó las tarifas y empezó a ganar dinero. Viene un juez, le suspende el aumento tarifario, le hace perder cientos de millones, y yo digo, hay cientos de millones de razones para sacarse un juez de encima que está haciendo esas cosas. Eso es lo que verdaderamente yo creo que pasó. Logramos que la Corte de la Provincia de Buenos Aires por primera vez abra la revisión de un jury. Ahora vamos a ver, los tiempos son largos, por supuesto, ¿no? Pero nosotros estamos seguros que si no es aquí, en otras instancias, incluso en tribunales internacionales, lo vamos a revertir. Luis, ¿y cómo te ves ya retirado por ahí en un futuro? Mira, yo creo que nunca me voy a retirar de nada. Bueno, ahora estoy como retirado, porque no estoy en ningún ámbito del gobierno. Pero no estás retirado. Pero no estoy retirado porque yo siempre necesito horizontes. Necesito horizontes donde puedo desplegar, hacer cosas. Y si no tengo cosas para hacer, me las invento. Yo en mi casa hago de todo, por ejemplo, ¿no? Sueldo, trabajo la madera, hago carpintería, de todo. ¿La cuarentena no te aburriste? No me aburrí. Arreglé toda mi casa. ¿Miro bien? ¿Y mirás a algún streamer, youtuber? No. Vos sabés que estoy siempre muy alejado de, ¿cómo decirte?, de la televisión, de las redes sociales, aunque tengo presencia, pero trato de estar lo más alejado posible. Para tener mis tiempos de reflexión, para cuidar mis espacios, para no dejarme influenciar e invadir todo el tiempo por información. Yo elijo la información que quiero leer, la busco en las redes, la busco en espacios confiables de comunicación, pero yo soy el que va a la información no viene a mí. Trato de mantener eso, así que no sigo mucho. Te voy a proponer a modo de juego que elijas a 3 personas para que formen parte, es un supuesto, de tu partido político, digamos, o de tu equipo, que elijas un asesor en comunicación, un asesor técnico y un rosquero, si se quiere, pero tienen que ser de partidos distintos. No sé. Yo me estaba ilusionando, pensé que me ibas a proponer, qué sé yo, algún referente político. ¿Y algún referente de la oposición? ¿De la oposición? Sí. Digo, hablamos de diálogo, de consenso. Sí, valoro ciertas actitudes que, por ejemplo, ha tenido Florencia Rollier con su partido. Ella se ha plantado frente a Garro cuando no estuvo de acuerdo. Eso coincide con la línea que nosotros planteamos. Por eso la respeto mucho como referente de la oposición. Bueno, Luis, muchas gracias por venir. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias a ustedes.